que nos presenta en su nuevo libro, que se llama Oraciones Peligrosas. ¿Por qué escribiste este libro? Escribí este libro, Sid, porque quería solucionar el cáncer de las oraciones sin respuesta en el cuerpo de Cristo. Creo que lo más frustrante de la oración es que todos la necesitan, pero no todos tienen respuestas reales. Y puede ser frustrante decirle a las personas, simplemente ora. Luego de ver mi propio proceso de lucha contra la respuesta a la oración y después de encontrar las soluciones, fue increíble para mí poder escribirlo porque sé que hay miles de personas afuera que están como yo, hace 30 años cuando luchaba por esto. ¿Y por qué las llamas peligrosas? Las llamé peligrosas, sí, porque cualquier oración que tenga garantizada la respuesta es peligrosa para el diablo. Yo diría lo mismo. Pero, ¿qué es lo que les dirías a los que han orado y orado, que están a punto de dejar de orar y ahora se han dado por vencidas? ¿Qué es lo que les dirías? ¿Por qué Dios no ha respondido a sus oraciones? Sí, de acuerdo. Jesús nos dice, al hablar de este aspecto, en el libro de Lucas 11, habla acerca de la persona que pide y sigue pidiendo, el que busca y sigue buscando, el que llama y sigue llamando, la puerta le será abierta. Jesús literalmente trató el aspecto de la oración sin respuesta. Nos muestra que cualquier oración sin respuesta no es por falta de voluntad de parte de Dios. Simplemente nos falta algo. Y al final, si sigues buscando, el Espíritu Santo te permitirá encontrarlo. Para algunas personas que ven el programa, ese algo es este libro, Oraciones Peligrosas en las Cortes del Cielo, que destruye el altar del mal, porque creo que el misterio de las oraciones sin respuesta es un altar maligno invisible, que la mayoría de las personas ni siquiera conocen. Con esto quieres decir que es como si hubiera algo en el mundo invisible. Estás diciendo que funciona para todos los demás, pero no funciona para mí. ¡No! La palabra de Dios es para todas las personas. Por lo tanto, hay algo que te está separando. Creo que te has sentido de esta manera. Y vas a obtener tus respuestas por primera vez en la vida. Háblanos sobre la ley de dominio. La ley del dominio es muy poderosa. Explica de nuevo el misterio de la oración sin respuesta y el problema que hay en el mundo en el que vivimos con todas las cosas demoníacas que vivimos ahora. Dios hizo algo el día de la creación que es interesante. Dios se habló a sí mismo, dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, y luego dice, déjenlos dominar. Estas dos palabras, Sid, son probablemente, en mi opinión, las palabras más importantes que han salido de la boca del Creador. Porque estas dos palabras cambian la relación entre Dios y el hombre y Dios. Déjenlos, Dios literalmente se estaba quitando y a todo ser celestial para que ellos no interfieran en el mundo de los hombres, sin tener antes permiso. Es como si hubiera una colaboración estratégica entre Dios mismo, el creador del universo, y el hombre. Y si el hombre no hace lo que le corresponde, ¿está limitando a Dios? Sí, limita a Dios. Solo pongámoslo de esta manera. En Mateo 18 dice, todo lo que ates no es lo que Dios ata. Él quiere explicarlo. Dice que Dios es soberano. La gente dice que es soberano, hace todo. Sí, Dios es tan soberano que eligió darnos autoridad. Esa es nuestra soberanía. Entonces, si no la usamos, si no la usas, no puedes culpar a Dios porque Dios tiene que honrar su propia palabra. Por lo tanto, Dios, sabiendo que quería trabajar con nosotros, solo porque nos dio la autoridad sobre la tierra, no significa que Dios se está excusando de estar involucrado. Entonces, Dios en su grandeza creó un punto de entrada legal, el punto invisible de entrada legal al mundo de los hombres, para que, si encuentras un espíritu en el mundo de los hombres, supieras que el hombre dejó que ese espíritu, sea Dios o el diablo, viniera al mundo de los hombres. Estás diciendo que de la misma manera que Dios se da cuenta de que necesita una colaboración estratégica con el hombre, ¿los demonios también se dan cuenta de que necesitan una colaboración estratégica con los hombres? Bueno, porque el diablo hace lo que los cristianos deberían hacer más a menudo. El diablo es bueno imitando a Dios. Le digo imita a las personas que no hay nada malo en ser un imitador siempre que imiten al correcto. Les digo esto, el diablo sabe que si imitas a Dios vas a tener éxito. Entonces Satanás ve cómo Dios entra en el mundo de los hombres legalmente, al asociarse con los hombres que quieren que se mueva. Satanás se da cuenta que si puede hacer que el hombre
también esté de acuerdo con Él, como está de acuerdo con Dios. También puede traer sus espíritus al mundo de los hombres. Entonces, ese punto de entrada es lo que la Biblia llama un altar. Y lo encuentras en cada libro de la Biblia. Ningún hombre ha sido usado por Dios sin un altar. Y el diablo nunca ha usado al hombre sin un altar. Es un punto de entrada invisible que conecta el mundo de los hombres con el mundo de los espíritus. Y creo que este es el misterio de la oración sin respuesta, este punto de entrada invisible, que está en los linajes de la gente que ni lo sabe. Pero cada vez que deberían tener un avance, algo sucede para robar el avance. Ahora, has dicho que los espíritus necesitan nuestro permiso, ya sea el espíritu de Dios o sea el espíritu del diablo. Así es. Necesitan literalmente nuestro permiso. ¿Es por eso que has dicho que la oración es crítica? Porque le estamos dando nuestro permiso a los ángeles o, sin saberlo, le damos permiso a los demonios con nuestra boca. Sí, porque la oración es nuestra forma de llamar, es como ahora nos comunicamos con lo real y lo espiritual, para informar al reino espiritual de nuestro consentimiento, para que este espíritu entre en nuestra vida. Es por esto que te encuentras personas en el mundo satánico que oran, pero oran al Dios equivocado. De acuerdo, aquí es donde me dirijo y quiero que escuches y pongas mucha atención. Lo has llamado en tu libro el magnífico plan de Dios. ¿De qué se trata? El magnífico plan de Dios es cuando mostró a Adán y Eva cómo construir esa fuente de energía que siempre te conectaría con el mundo espiritual. Porque recuerda, es muy interesante lo que Dios hizo. Dios le dio al hombre autoridad. Lo que no hizo fue darle al hombre su poder. La autoridad está en el mundo del hombre. El poder está en el mundo espiritual. Dios en su grandeza lo sabe. Claro, tienes autoridad en la tierra, pero para sanar, abrir los ojos de los ciegos, necesitas mi poder. Para obtener mi poder tienes que... Entonces, esto es lo mismo que el diablo dice. Sé que tienes autoridad sobre tu mundo, pero si necesitas hacer algo sobrenatural, necesitas mi poder, porque el poder pertenece a la esfera espiritual. La autoridad es del mundo de los hombres. Y la conexión que permite la autoridad y el poder se unan se llama el altar. Este es el magnífico plan de Dios. Entonces este es el lugar de intercambio. Es el lugar de intercambio. Sí, 1989, yo era un pecador, pero escuché el evangelio y el predicador dijo, ven al altar, tal como eres, y el Señor Jesús lavará tu pecado. Jesús no estaba en el cuarto, ni siquiera lo vi, solo el predicador. Pero me dijo, ven al lugar llamado el altar, y caminé allí. Y nunca he vuelto a ser el mismo. Hubo un cambio. Mis pecados se quedaron en el altar. Obtuve esta justicia. Los altares son lugares de intercambio. Define el altar del mal. Un altar maligno es en esencia, es una puerta invisible. El lugar donde se ha hecho un acuerdo entre Satanás y un ser humano que fue engañado o tal vez conscientemente va a ese lugar porque está buscando algo del diablo. Este punto de entrada, el punto de entrada invisible, crea un altar maligno y permite que el diablo haga con los hombres lo mismo que Dios haría con los hombres si ese fuera el avivador, que permitió que se asociara con ellos y viniera a hacer milagros, señales y maravillas. Ahora el diablo tiene un punto de entrada. Muy bien, la Biblia nos habla acerca de reparar el altar. Sí. Explícalo. Reparar el altar significa sencillamente que tú tienes que ocuparte del altar del Señor en tu vida. Porque si no existe un altar, Dios no puede interferir en el mundo de los hombres legalmente. Y Dios está obligado a cumplir sus propias palabras. Si quieres que Dios se mueva, tienes que reparar la plataforma en la que necesita entrar. El caso en particular es Elías. Elías sabía que Israel necesitaba a Dios. Ellos adoraron a Baal. Estaban lejos del Dios de Abraham. Entonces, en el monte Carmelo, él desafió a los profetas de Baal y Jezabel y luego... Al final dijo que Dios respondería con fuego sin que alguno ponga fuego en ese altar. El Dios que responda con fuego sobrenatural, ese será Dios. Pero ¿cómo lo hace? Cuando los profetas de Baal fallaron en poner fuego en su altar, él después llamó a todo Israel y la Biblia dice que él reparó el altar del Señor que Jezabel había destruido, que pertenecía al Señor. Lo reparó conforme al número de la tribu de Israel. Y tan pronto como hizo esto, el fuego de Dios fue liberado, mostrándonos de nuevo que Dios esperaba que el altar fuera reparado antes que el fuego se liberara. Es el momento de que repares tu altar, tu sistema de entrada. El arma menos comprendida y que además es la más poderosa que todos tenemos.
está a punto de ser revelada. Regresamos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Eres conocido por enseñar sobre los tribunales del cielo, pero has llamado a la corte del cielo la esfera más alta de la oración. ¿Por qué? Llamó a la corte del cielo el reino más alto de la oración, porque Jesús presentó la corte del cielo como el último lugar de apelación para las oraciones que no han sido respondidas. Encontramos esto en el libro de Lucas capítulo 18, cuando Jesús nos está animando a que no perdamos el ánimo y a no rendirnos, a tirar la toalla. Él dijo, ya sabes, no se desanimen, y luego comienza a decir, los hombres deben orar siempre. Está diciendo, no se rindan en sus oraciones solo porque no han sido respondidas. Hay un último lugar de apelación. Vivimos en Estados Unidos. Sabemos que si un tribunal inferior no lo hizo bien, todavía hay esperanza. Hay un tribunal superior. Hay un tribunal superior llamado la Suprema Corte en la que podría haber una solución de un error cometido en los tribunales inferiores. Correcto. Entonces Jesús está diciendo, escucha, el cielo tiene una Suprema Corte. Es la última palabra. Es la última palabra. Y así no dejas que el desánimo tenga la última palabra. Él dice, hay un lugar donde puedes ir. Luego él nos habla de una viuda que necesitaba ayuda con un adversario. La palabra adversario significa antidicos, uno que está en contra de tus derechos, contra dicos derechos. Ella se dirigió a un juez y comenzó a suplicarle al juez que la liberara del adversario. Y la Biblia dice que ella insistió. Entonces, después de un tiempo, el juez dijo, no creo en Dios, ni siquiera me importan los hombres, pero sí me importa mi tranquilidad, y la molestia que siento va aumentando. Y quiero ser libre de esto, así que le dio justicia y protección contra el adversario. Jesús dice entonces, y tu Padre Celestial, ¿cuánto más no hará justicia a sus elegidos? Jesús nos está diciendo que a menos que algo haya sido tratado dentro de la corte del cielo, no debes dejar de insistir. Es el único lugar donde esas oraciones sin respuesta quedan respondidas, porque el juez ahora emite su juicio. Ahora, cuando estás en la corte, la persona que está contra ti te demanda y si no te presentas, el caso en la corte es desestimado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona en la corte celestial? Bueno, en alguna ocasión el Señor me dijo, Francis, mis hijos, escucha, Él me dijo, el diablo sigue obteniendo juicios por defecto en la corte del cielo, porque los míos no se presentan en la corte. Es importante presentarnos en la corte del cielo para poder silenciar las acusaciones del enemigo, porque las acusaciones son lo que le da al enemigo el derecho legal de entrar en la corte del cielo en primer lugar. Al igual que en las cortes de los hombres, a menos que seas acusado, el sistema de la corte no comienza hasta que haya una acusación. Por eso es importante que los creyentes se presenten en la corte del cielo. Y hay otra cosa de por qué es importante presentarse. Es porque la corte del cielo, a diferencia de nuestras cortes, está inclinada a nuestro favor, porque Jesús ya pagó el precio. Me gusta eso. ¿Cuáles son algunas de las áreas que tienen los altares del mal y que tienen que tratar muchas personas en sus vidas? Algunos de los altares malignos que abordamos en el libro sobre oraciones peligrosas es el altar de la muerte prematura, donde se ve en ciertas familias la tendencia de las personas que mueren antes de tiempo. La vida es un regalo de Dios y morir antes de tiempo es un asesinato de su propósito, porque aún no se ha cumplido. Nos ocupamos de la pornografía, personas son adictas a la pornografía, hay personas adictas a los medicamentos prescritos, tenemos personas donde la enfermedad, el cáncer, siempre está reapareciendo en los integrantes de la familia. Entonces, esto ocasiona que sientan rabia. Las personas no son capaces de controlarse y padecen depresión. Dios mío, eso es muy grande. Las personas pasan por ciclos de depresión, prueban todo tipo de drogas y hemos visto cómo son liberadas. Cuando tratamos
tratamos estos problemas desde el aspecto de enfrentar y romper el poder del altar del mal, este libro está realmente lleno de muchas áreas, incluyendo la pobreza. La pobreza puede ser un altar en la vida de alguien. Uno quiere caminar en la prosperidad, pero al trabajar en la prosperidad, solo terminas con más deudas, no sabes a dónde va el dinero. Esta cosa invisible, el altar de pobreza, puede estar en tu linaje y debe destruirse. Hemos visto que esto se destruye y las personas prosperan. Este libro está realmente lleno de situaciones de la vida real que las personas enfrentan. Puedo garantizarte que el 99% de los telespectadores van a encontrar una oración que los ubique en el espíritu y todo va a cambiar. El acusador en la corte de apelación sabe que su caso es débil. Es por este motivo que él está esperando para que no nos presentemos en la corte. Porque si nos presentamos, la obra cumplida entra en acción y así no solo es la obra cumplida en la corte del cielo, sino que la apoya el abogado que murió para que nosotros la pudiéramos obtener. Ahora, lo que me encanta del libro de las oraciones peligrosas de la corte del cielo que destruyen los altares malignos, ayuda a las personas a presentarse en la corte del cielo con oraciones que son garantía para trabajar para ellos. ¿Tienes algo que quieras apelar en la corte del cielo? Lo presentas todavía más fácil. Nos estás dando las oraciones. Nos das la munición, por así decirlo. Llamas a la sangre de Jesús el arma más poderosa en la corte del cielo. Sí, porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos 12 que la sangre tiene voz. Es una voz más poderosa que la voz de la sangre de Abel. Aquí hay una cosa, si la sangre de Abel tenía tal voz que el Dios del cielo no podía descansar hasta juzgar la situación, ¿qué pasa con la sangre de su hijo que nunca pecó? Que obedeció a Dios hasta el final. Cuando esta sangre empieza a hablar, tanto el diablo como Dios, el diablo, tienen que escucharla. Es por esto que es el arma más poderosa que cualquier creyente tiene en la corte del cielo. Y en la forma en que diseñé las oraciones peligrosas en este libro, sí, me aseguré de que en cada una de ellas hubiera una apelación a la sangre. Todo lo que él hizo, cada una es una voz poderosa en la corte del cielo. Le recuerda a Dios todo lo que hizo Yeshua. ¿La cruz es un altar? La cruz es un altar. Por supuesto, la cruz es un altar en el antiguo pacto. Dios nos muestra que hay lugares de muerte, que hay un lugar de sacrificio. Y Jesús se sacrificó por todos nosotros en la cruz e hizo de la cruz un altar. Esto es porque cuando vas a la cruz, no importa lo que sea, el pecador puede ser liberado, las personas sanadas, porque la cruz es un altar donde podemos cambiar nuestra injusticia por su justicia, nuestra enfermedad por su sanidad. Entonces, si el altar del mal aconteció hace varias generaciones, o incluso hoy, Sí, se puede tratar en la corte del cielo. puede ser completamente destruido. E incluso tengo un ejemplo bíblico en el primer libro de Reyes 13, donde Dios envió a un hombre de Dios para traer el juicio del Señor, el juicio de la corte del cielo a un altar maligno, que fue atendido por el propio rey en Betel. Cuando el profeta terminó con él, el altar fue destruido por Dios y sus cenizas arrancadas. Esto es lo que pasará así cuando la gente ore oraciones peligrosas. ¿Hay muchas personas orando estas oraciones peligrosas y han sido liberadas? Santo Dios, las personas reciben milagros sobrenaturales. Me encontraba en Alabama, Sid, y una mujer entró en una silla de ruedas, una silla eléctrica. Cuando llegó se veía muy mal, necesitaba un milagro. Me estaba preparando para orar por ella y cuando llegó en realidad estaba más preocupada por su esposo, que estaba en su casa, muriendo de cáncer en etapa 4. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una doble sanidad? Rompemos con el poder del altar del mal. ¿Por qué no hacer una doble sanidad? Entonces oré por ella y liberé los rayos de luz de Jesús a su esposo. Y le dije, veo los rayos de luz de Jesús yendo a tu esposo en este momento. Sid al instante sanó y dejó la silla de ruedas en el altar y empezó a caminar. Y las personas gritaron y lloraron y aún mejor, llegó a la casa a las 10:30. Tomando en cuenta el dolor de la etapa del cáncer que tenía su esposo, él estaría dormido a las 7:30. Llegó a las 10:30 y él la estaba esperando. Ella le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué estás despierto? Él le dijo, estoy sano. Estaba transmitiendo en vivo el evento cuando el predicador dijo, los rayos de luz están llegando. Entraron en mi habitación y Sid, al día siguiente, tanto la esposa como el esposo estaban en el servicio. Fueron sanados por el poder de Dios. ¿Sabes algo? Es tan asombroso el número de personas que han obtenido esta revelación porque ves cómo Dios lo escogió
enseñándole la revelación de la corte del cielo, luego la revelación de los altares del mal, y luego haciéndolo simple para todos, dándonos las oraciones que presentaremos en la corte del cielo. Ahora tengo que decirte que antes de todo esto, debes asegurarte de que Jesús es tu Señor y Salvador. Debes asegurarte de que tienes tu propio conocimiento experiencial de Dios. Quiero guiarte en una oración. Quiero decirte que si de verdad lo crees intensamente, vas a ser un hijo de Dios. Vas a vivir en su espíritu en esta vida, y cuando dejes la tierra, pasarás a la eternidad en el cielo. Repite conmigo: querido Dios, Querido Dios, soy un pecador. soy un pecador. Estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Yo creo